Yo me vine a dar cuenta que me interesaba la investigación hasta que llegué a la universidad. Él primero fue mi maestro y luego después él se fue a estudiar la maestría al CIMBESTAB. Entonces yo fui a hacer unos cursos propedéuticos allá y pues allá lo conocí. Él se había graduado de maestría en el CIMBESTAB y le ofrecieron una plaza en Puebla. Y me fui a trabajar un año a la Universidad Autónoma de Puebla, que fue una época padrísima. Y en algún instante me casé y en cosa de mes y medio estaba yo iniciando mi doctorado. Y se fue a Estados Unidos a hacer sus estudios de doctorado y después estuvo ahí de postdoc también. Y luego regresó a México y regresó al CIMBESTAB. Magdaleno llegó como profesor al CIMBESTAB. Entonces, debido a que el departamento de física había crecido mucho, dividieron a un grupo de profesores para instalarse en otro edificio cercano al departamento de física. Como éramos muy pocos, éramos del orden de 10 entre profesores y estudiantes, pues había mucha camaradería, mucha relación, mucha comunicación. Fue una época al principio muy difícil y quien siempre estaba preocupado de nosotros era Magdaleno. En una ocasión teníamos 3 días sin comer y no, pues todos esperando a que llegaran las 4 o las 5 de la tarde del domingo porque llegaba Magdaleno. Y efectivamente llegó con las bolsas llenas de comida que su mamá le mandaba. Y no lo saludamos, le quitamos las bolsas. Dijimos, a ver qué trae Magdaleno. Y ahí es donde empezamos los sueños de hacer cosas en provincia. Y Medina en aquel entonces estaba pensando en volverse a San Luis Potosí también. La situación en la Ciudad de México era tremenda, porque no estoy hablando, cuando yo regresé a la Ciudad de México era el año 90. Y francamente en el CIMBESTAB estaban muy desarrolladas, solamente un área experimental y lo dominaba todo. Y la gente no daba oportunidad, ¿no? Ahí mismo en el departamento a que otras áreas crecieran, entonces estaba con pocas oportunidades realmente. Regresando a mi casa, veo a mi hijo que anda jugando con sus amiguitos en un baldío. ¿Y a qué le andan tirando? Dice, a las ratas, papá, andamos cazando ratas. Adiós, ahora sí ya nos vamos. Afortunadamente en algún instante se abrió la opción de una plaza justo en el instante en que yo estaba decidiendo ya salirme del DF. Platicando con Magdaleno, dice, pues vamos a San Luis, mira, hacemos otro CIMBESTAB chiquito. En aquella época era CIMBESTAB chiquito, pero es muy diferente. ¿En qué relación CIMBESTAB chiquito? En la cosa académica, que debíamos ser muy buenos publicando, dando clases y todo. De alguna manera todos pasamos un rato allí en el CIMBESTAB. Yo conocí a Dorantes y conocí a Arauz. Cuando se empiezan a integrar aquí, bueno, pues entonces son personas conocidas. Entonces a lo mejor esa es una de las razones por las cuales tenemos algo en común. Arauz piensa diferente que yo, Jesús piensa diferente que yo, Magdaleno piensa diferente. Así es que lo único común que tenemos era que el instituto sea un centro de trabajo de prestigio. Eso era lo que teníamos en común. Y a luchar por obtener el mejor instituto. No se necesitan muchas cosas para jalar juntos. Cuando ya nos quedamos aquí en el instituto para hacer planes, éramos 4 los que estábamos siempre en el carro, que eran Pedro Villaseñor, Magdaleno, Arauz y yo. Entonces los 4 nos quedamos hasta las 3 de la mañana haciendo planes, trabajando para poder sacar esto adelante, ¿no? Y nuestros ratos libres lo que hacíamos, nos gustan mucho las carnes asadas, pues hacíamos una carne asada. Ya. Decíamos, bueno, empecemos por cómo no nos queremos ver. No nos queremos ver como el Instituto de Física de la UNAM y como el Departamento de Física del CIMBESTAB, los mejores departamentos de física del país, y dices que no quieres ser como ellos. Entonces los suavizamos, no, es que ellos ya son muy buenos en lo que hacen. Entonces la única manera de diferenciarnos fuertemente de ellos era hacer 2 cosas. Una es hacer cosas diferentes a los de ellos, porque pues ¿para qué competimos? Y número 2, la manera que nos va a distinguir de toda la gente es hacer un buen posgrado.
Entonces, cuando decíamos no queremos ser como ellos, en realidad sí era en serio. Y lo que nosotros estábamos convencidos es de que el país no va a cambiar con que la UNAM sea buena o que el CIMBESTAB sea bueno, porque esos van a estar ahí, siempre son buenos. Va a cambiar cuando las universidades estatales sean buenas, porque muchas han estado en manos de gente que es cero académica y lo que quiere es simplemente vivir y aprovecharse de ella, ¿no? Y allí es donde se están formando la mayor parte de los muchachos que están en los estados. Cuando a él le dieron el premio, él estaba joven, le dieron el premio de la Academia Mexicana de Ciencias. Y su discurso básicamente se centraba en apoyar a los investigadores jóvenes. Y tiene razón, los jóvenes son los que apenas empiezan, pues hay que arrimarle los utensilios para que trabajen. Reclutaban estudiantes, conseguimos dinero, en aquel entonces el rector era el licenciado Lastras, para reclutar estudiantes. Teníamos que ir, les damos una bequita para que vinieran aquí un verano, y si pasaban esos cursos entraban. Y así fue como hicimos un posgrado que competía en aquella época con el CIMBESTAB. Era el posgrado más exitoso fuera del CIMBESTAB en el país, ¿no? Y ustedes pueden ver egresados de aquí que son profesores en todo el país ya, algunos en el extranjero. En ese tiempo el director del instituto era el profesor Juan Fernando Cárdenas y fue una época muy dinámica para Magdaleno porque tenía que armar todos los proyectos que vinieran a sustentar su existencia aquí. Cuando estaba Magdaleno llegamos a tener el centro de cómputo más grande de toda la universidad. En el 91 había en la SEP una propuesta para conectar a las universidades por una cosa que se llamaba BitNet. Era una cosa que es alternativa al Internet, no es Internet. Y nosotros no nos dejamos. Veníamos de lugares del extranjero donde ya estaba funcionando el Internet. Entonces, nos fuimos a Monterrey, al TEC de Monterrey, decirle, ¿ustedes cómo le hicieron para tener Internet? No, pues ahorita estamos muy interesados en que eso se esparrame. Y él era el cuate de Monterrey, era el presidente de la red de Internet de México. Si ustedes quieren Internet, los conectamos. Y empujamos, nos peleamos con los de aquí para que no nos conectaran en esa cosa. Y nos movió Magdaleno. Se contrató una línea telefónica del Tecnológico de Monterrey al instituto y tuvimos Internet. Y teníamos comunicación entre nosotros mismos. Fuimos el primer centro de la universidad que tuvo Internet. Fuimos antes que el CIMBESTAB y más o menos paralelo a la UNAM. Y la UNAM parcialmente. Nosotros teníamos Internet desde el 91, usando perfectamente. Es el mismo que tenemos ahora, es una línea aparte. Y eso fue idea de Magdaleno, de empujar de Magdaleno. Entonces, de repente, incluso resulta que yo, que era de los más recién llegados, de repente empiezo a ser casi de los más seniors. Al grado de que el rector me pide que se me pueda encargar de la dirección. Ni él sabía cómo hacer las cosas, ni yo sabía cómo hacerlas. Y a mí un día me dijo, Pedro, échame la mano y quiero que seas el secretario académico del instituto. Le dije, bueno, está bien. Dice, mira, aquí traigo ya tu nombramiento. Y el primer documento que firmé lo pararon allá en rectoría. El licenciado le mandó a hablar al doctor Medina y le dije, oye, Magdaleno, ¿y quién lo nombró? Ah, pues yo, licenciado. Dije, no, es que el que los nombra soy yo. Hazme la solicitud para poderlo nombrar. Bueno, pues está bien. En realidad, ni él ni yo sabíamos cómo se hacían las cosas. El instituto tuvo 28 años a un mismo director y el profe Juan no tenía secretario académico. Él era director, secretario académico, consejo técnico, secretario. Y entonces cuando Magdaleno lo sustituye, pues no había documentos de nada, no había formatos de nada. Todos los tenía el profe Juan, entonces había que inventar. Magdaleno nos impuso una visión más adelantada, todo académicamente. Cuando fui a estudiar fuera y luego regresar, pues yo soy como parte de los ojos de mi país para mirar el resto del mundo. Y si algo va a ganar mi país, también debería de ser cómo aprovechamos lo mejor que vemos de fuera. Una universidad se caracteriza por tres cosas. Una, que su planta académica tenga la máxima habilitación. Dos, que hagan investigación. Tres, que exijan, que no se queden callados. Dice Harvard, si uno hace un escaneo en las mejores universidades del mundo, sus profesores tienen esas características, tienen proyectos de investigación, hacen buena investigación, dan sus clases y aparte no están satisfechos con nada. O sea, queremos más y más y más y más y más. Y esa es un poquito la idea de Magdaleno, porque siempre iba, queremos más y queremos más. ¿Para qué quieres si ya tienes? No, más, 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 más.
El Instituto de Física era un lugar bastante pequeño en cuanto a personal y en infraestructura. El instituto estaba conformado por la parte donde está la secretaria, la biblioteca y el auditorio. Ese era el Instituto de Física, ese pedacito, con 6 cubículos. Este edificio se logró de empuje y empuje hasta que se hizo a medida nuestra. Tocó puertas por todas las secretarías de la universidad y bueno, ahora se cuenta con un edificio muy grande y se cuenta con un montonal de gente que labora aquí en este instituto. Yo creo que todo eso ha sido el producto de mucho trabajo. Hay que reconocerle fuertemente a él, él fue el principal impulsor de primero la calidad que la cantidad, número 1, y número 2, el trabajo es lo único que rinde frutos. Y hacer bien lo que nosotros sabemos hacer. ¿Para qué hacemos otras cosas que no sabemos hacer? Hacer bien la investigación, bien dar nuestras clases y cero grilla. Pero ir a exigir cosas académicas que corresponden. Algo que tuvo Magdaleno importante cuando llegó a la dirección fue, muy bien, todos los maestros en ciencias que quieran hacer un doctorado en algún otro lugar, háganlo. Aquí les conseguimos lo que sea necesario con el propósito de que este instituto tenga como perfil puros doctores. Y hubo quienes lo aprovecharon. Si por alguna razón nos enterábamos que había que hacer proyecto para solicitar apoyo económico, a todos se los decían un mes antes y a nosotros nos lo decían un día antes. Entonces llegaba Magdaleno, Pedrito, ni modo, nos lo dicen así para que no tengamos, pero y obteníamos, siempre los terminábamos. Ahí estaban a las 2, 3 de la mañana terminando los documentos. Es que no conocen nuestra capacidad de respuesta. Y efectivamente. Nomás se ponía el sol, era la calma total en el instituto en el sentido de que se acababan las llamadas por teléfono, ya no había nada administrativo ni nada que hacer. Cuando uno anda por el mundo, uno se da cuenta que la física no es nada más teórica. Hay una parte fundamental que es la experimental. Y la ciencia no es teórica o es experimental, es todo. Entonces estaba faltando esa parte. Era idea de Magdaleno, yo creo que era correcta. Era contratar gente que fuera experimental. ¿Para qué? Para que los teóricos pudiéramos descargar o comparar los conocimientos que uno hace con los resultados del laboratorio. Y eso es muy bueno. Y a partir de allí, Magdaleno empujó mucho la contratación de gente que tuviera predilección por el laboratorio. Y si además era un buen teórico, pues ya lo hicimos. Soy teórico, pero me encanta visitar y mirar esas cosas que hacen los experimentales, como mi colega José Luis Arauz. Para poder conseguir cosas necesitamos hacer algo extra, que es la investigación. Entonces, para poder destacar, tiene que ser investigación y dar clase. No vamos a abrigar a nadie. Queremos gente que traiga sus propios proyectos, que haga sus propios proyectos y que desarrolle su investigación aquí en el instituto. Nada de divas. El que llega aquí tiene que dar su clase, pero también hacer su investigación. La mayoría de los investigadores tiene proyectos con otros compañeros en otros lugares, por un lado. Por otro lado, tienen que pasar parte de su tiempo en la preparación de cursos, en la atención de los muchachos, en la atención de su tesis. Hay muchos ejemplos. La gente que llega aquí, el mismo ambiente los empuja a que sigan, a que sean competitivos en investigación, pero tienen que dar su clase y chambearle en toda la chamba que hay aquí. Y es una política que impulsó mucho Magdaleno. Pero también había en esa época, estamos hablando de los 90s, estas grandes sedes de la física. Hubieron áreas que crecieron en esa recta final del siglo pasado, que eran demasiado fuertes. En el mundo ya iban en declive algunas áreas de investigación, pero aquí eran tremendamente importantes. ¿Pero eso qué hacía? Que lucieran viejitos. Entonces, empezar a mirar áreas que tengan relevancia en el futuro, no en el pasado, ¿no? Era en ese sentido. Entonces, en el 97, aquí en el instituto nos pusimos realmente a pensar entre todos qué es lo que apuntaba hacia el futuro. Y la mayoría de la gente convergió en opinar que el campo de la biofísica era un campo del futuro. Por intuición o por lo que sea, dijimos, esta es la dirección. Teníamos que desarrollar la biofísica, órale pues. Entonces, ¿qué hicimos? Lo mismo que cuando hicimos el primer centro de cómputo del país, preguntarle a los que saben.
consultando con muchos otros colegas, sobre todo del extranjero, nos decían con toda verdad que si queríamos hacer biofísica teníamos que estar asociados a un grupo de biólogos, porque si no, ¿quién va a hacer la parte de bio, no? Que dijimos, vamos al CIMBESTAB, que es el contacto que tenemos a que nos asesoren. Entonces nos dijeron, ¿tienen un biólogo? ¿Tienen biología ahí? Pues júntense con ellos. No, no hay biología. Ah, caray. ¿No hay biología en la universidad? No, no había biología. Pues contraten un biólogo. Y Magdaleno empezó a ver a quién contratamos. Las contrataciones eran a través de CONACYT, y CONACYT, cuando vino la evaluación, rechazó la contratación porque dice que va a ser un biólogo en un instituto de física, ¿no? Todos los profesores biólogos, porque esos venían a un programa específico, ¿no? Entonces tenían otras características. Tuvimos que explicarles, tuvimos que hacer cartas, explicarme, queríamos desarrollar la biofísica y todo. Ah, ok, ahí está. Y se contrató un biólogo en el Instituto de Física para tratar de ver cómo se desarrolla la biofísica. Yo era director hacia el final de los 90s y a veces me preguntaban en la administración, sobre todo en vigilancia, oiga doctor, ¿qué está pasando en el Instituto de Física? Porque se oían unos ruidos rarísimos a medianoche, a las 3 de la mañana. Algo está pasando ahí. Y resulta que la vez que me preguntaron, entonces yo averigüé y lo que estaba pasando es que estaba medio instituto trabajando a las 3 de la mañana. Los estudiantes trabajaban a deshoras. No es sano lo que usted quiera, pero ese era el estilo en esa época. Entonces, a las 2 de la mañana se salían al patiecito que había en la segunda planta a echar una cascarita de fútbol. Yo le puedo platicar que yo era también uno de los trasnochados. Y yo ya me he vuelto más civilizado y ahora llego temprano y esos rollos, ¿no? Porque, digo, me acababa una cajetilla de cigarros en ese periodo y resulta que Laura Yeomans era estudiante de doctorado y tenía esa tesis. Su marido, Heriberto Acuña, también estaba haciendo una tesis en algo parecido. Los dos, yo como lo recuerdo con tanto afecto, porque casados con 3 niños, podían con 3 niños y los dos estaban haciendo una tesis bastante demandante. Laura se quedaba a veces hasta las 2 de la mañana. Obviamente el marido le tocaba quedarse con los hijos. Tenían acuerdos de veras así increíbles. Magdaleno se retiró de director en el 2000, pero pudo haber seguido y contribuyó mucho más, pero él ha contribuido mucho más en ciencia. La mayoría de los directores que terminan quieren jubilarse, como yo. En general ya no quieren regresar al trato que pudiera darle un futuro director a un colega. Pero Magdaleno estaba en la flor de la edad para hacer investigación. Que dejé de ser director, ocurrió un conjunto de factores que me indicaron a mí qué es lo que yo tenía que hacer. Meterme a mi oficina y ponerme a trabajar. Se regresó a su función de profesor y se dirigía a mí a solicitar cosas y ahora yo era el director. Pero además hay algo importante en su trayectoria como investigador. Había una ecuación muy difícil de resolver, muy difícil de resolver. Y entonces todo el mundo se enfrentaba a ella y pues no la resolvía. Y entonces Magdaleno a uno de sus estudiantes le dijo, a ver, quítale este término. Y cuando le quita ese término se puede resolver. Y el resultado predice muchos hechos ya conocidos. Y entonces ahora se conoce como la aproximación Medina-Noyola. Eso es algo que a todo mundo como investigador nos gustaría que en todo el mundo anduvieran diciendo, ahora usamos la investigación Villaseñor González. No, desgraciadamente yo no fue así, pero él sí. Ha sido un investigador muy prolífero, muy productivo. Pero de nuevo hay parteaguas donde la cosa tiene así como un vuelco. En algún instante, como por 2005, entraron 2 estudiantes a trabajar conmigo, Rigoberto Juárez y Pedro Ramírez. Estos 2 cuates, lo que son las cosas, a veces dependen del carácter y del clic que hacen unas gentes con otras. Estos 2 hicieron clic con un cuate que no tuvo con quién hacer clic, que estuvo antes que ellos, Marco Chávez, que está en la Universidad de Chihuahua. Pero Marco hizo un trabajo impresionante, agarró lo que hizo Laura, que lo había hecho para líquidos que están formados de un solo tipo de partículas, y pasarlo a mezclas. Era un tour de force matemático, intelectual, y eso lo hizo solito Marco. Pero luego entonces Marco se fue y en eso llegaron estos otros 2 y congeniaron muy bien. Es uno de los grandes placeres de la investigación científica y de la colaboración, el tener 2 cerebros funcionando en paralelo para resolver un problema. Esa es la gran cosa. Le entregaron el premio nacional, pues ese es la máxima premio aquí en México que puede recibir un investigador.
de parte del gobierno mexicano donde le reconocen no un trabajo, no, su trayectoria como investigador. Y eso es digno de tomarse en cuenta porque él no es político, no es un político, y el defecto de Magdaleno es que nunca se calla lo que quiere decir. Yo soy extremadamente alérgico a las proclamas ideológicas. Viéndolo a retrospectiva, uno dice, pues más vale que me diga lo que no le gusta. Y así yo le pongo mis criterios, ella le explica los de él, y podemos coincidir o no coincidir. A mí no me causó sorpresa porque todos los físicos cercanos a Magdaleno y cercanos al área sabíamos o estamos convencidos que el mejor físico estadístico del país es él, ¿no? Uno tiene que considerar a las personas con su valor. Uno no recibe el reconocimiento, pero uno está cerca y lo disfruta. Que sí estaba yo bastante contento, ¿no? Porque no creo que sea solamente el reconocimiento al trabajo de Magdaleno, sino que no se pudo haber dado ese premio de la nada. Ese también es un reconocimiento al trabajo en el instituto, al trabajo en la universidad. Aquí tenemos la filosofía de que si le va bien al vecino, te va bien a ti. Aumenta la autoestima de la gente o la estima del lugar, se revalora todo y creo que eso es muy importante. Estar con gente importante te hace sentirte también importante. Alguien que ha vivido aquí mucho y que compartimos absolutamente todas las políticas académicas y todas las visiones que se hacen aquí en provincia, en particular en San Luis. Entonces fue mucha satisfacción. Y entonces si uno lo ve desde ese punto de vista, pues qué bueno que no es político, él es académico. Luchamos porque este instituto fuera reconocido nacional e internacionalmente, eso es cierto. Y yo creo que cada vez que aparece Instituto de Física o ACLP en un paper, nos conocen. Algunos no saben dónde queda San Luis Potosí, pero nos conocen. Lo que falta es que compitamos a nivel internacional, no nada más a nivel nacional. Que seamos muy buenos a nivel internacional, de que la Universidad de San Luis Potosí sea una opción para un alemán, para un inglés, para un colombiano, para un argentino, que sea una opción, como es para nosotros decir, yo quiero estudiar economía y me quiero ir a Chicago, me quiero ir a Harvard. Pues aquí también, ¿no? ¿Por qué no? Pero si te das cuenta, tenemos gente con expertices que se pueden poner juntas para hacer un equipo importante, y si no las tenemos, pues yo me imagino, aunque te digo, no es mi campo, pero ahora yo estaría muy de acuerdo en buscar darle un relieve mucho mayor a la investigación. Y lo que queremos es de que a este carro se sumen los jóvenes, porque no es fácil, ¿eh? La gente se aburguesa. Entonces, lo que hay que es renovarse nosotros mismos, de decir, ya, quítate tus bonitos escritorios, bonita oficina y ponte a chambear y ponte a... No otra dirección, porque tu investigación es tu rollo, ¿no? Y todo lo demás sale solo. Viene un joven con otra idea que nadie se le había ocurrido y eso es la buena, ¿sí? Y que los jóvenes lleguen y trabajen y se incorporen, ¿no? Se va a lograr. Aquí creo que es un buen crisol, un buen matraz para hacer esos experimentos y ver que esto se puede lograr, ¿no? Sería uno de los varios proyectos en los que la universidad debería de apostar, pero eso sí, meterle galleta, hacerlo de muy, muy alto nivel. La convivencia ha sido cotidiana, ¿no? Es diaria. De hecho, nuestras oficinas están casi una al lado de la otra, ¿no? Entonces pasa él y me saluda todos los días y ya se va. O se mete ahí a mi oficina a estar molestando, ¿no? Proponiendo cosas y todo el día está ahí. Magdaleno no solamente es un buen científico y además es una persona que ve al futuro, ¿no? Eso es parte de su valía como un activo de la universidad, es como un tesoro de la universidad. ¿Por qué me dediqué a la investigación, a la física? Yo creo que el motivo fundamental fue ese deseo de entender, de que sea algo que me provoca intelectualmente. ¿Y por qué? Ya me fregué, porque no voy a pararle hasta que no tenga yo al menos una idea, aunque sea esquemática. Y la investigación científica se basa fundamentalmente en ese motor.